Le ponemos a aceptar. Ya. Aquí, por ejemplo, tienen algo parecido al ratio en rows cuando ustedes manejaban, para poder manejar, digamos, una metodología CRISP-DM. Es una metodología para el desarrollo de minería de datos. Ya el CRISP-DM es una metodología, entonces, ¿dónde qué? Donde en ese proyecto debes tener los siguientes datos. Comprensión primero del negocio. ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, han analizado cuando es la fase de análisis de un sistema, ¿no? Reconocer todo cómo funciona el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí viene la data, de ahí vienen los datos, ¿no? En nuestro caso, nuestro negocio es sencillo, básico. Vamos a utilizar la data que es de tenis, ¿ya? Y no vamos a tener ningún problema en la comprensión, es básica, ¿no? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el quintal? Digamos, ¿cómo es la humedad? ¿Cómo es otros factores? Y determinamos si jugamos o no jugamos, ¿cierto? Luego vamos a ver de la comprensión de datos. La comprensión de datos es entender los datos, ¿ya? Se preparan los datos, aquí van las fases, ¿no? De limpieza, de transformación, la preparación de datos, el modelado, la evaluación del modelado, cómo se modela, cómo se evalúa y cuál es el despliegue, ¿no? De todo esto dentro de la realidad. Entonces, la metodología CRISP es muy interesante, ¿ya? Y en el curso de minería de datos lo vamos a, digamos, a extender un poco más. Entonces, la primera fase, jóvenes, de aquí, es tener los datos, ¿no? Nuestra comprensión del negocio, no vamos a andar ahí, es, digamos, el jugar o no al tenis. Pero vamos a tener, digamos, aquí vamos a tener, eh, digamos, los datos. Primero vamos a comenzar con los datos. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos toda una cantidad de fichas o de fichas. Ya cada uno me van a ayudar a manejar, ¿no? Manejar esa información de datos hasta llegar a un resultado, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos orígenes de datos, donde yo voy a explicar mi fuente de datos. Mi fuente de datos puede ser un archivo TXT, CSV, un archivo de SPS, puede ser un archivo en formato XML, ya un archivo de Excel, aquí tenemos, ¿ve? Ya, XML, ya, y puede ser, digamos, de diferentes formatos, ya, de diferentes formatos. Incluso de una base de datos, yo puedo conectarme a partir de una base de datos. En este caso vamos a trabajar de un archivo, del archivo que les he pasado. ¿Ve? Cuando es de un solo archivo, de todas maneras voy a tener que indicar, ¿no? El tipo de archivo, cómo está guardado el archivo, cómo es el tema de separación. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando exportan datos, ¿no? Cuando exportan datos a un CSV, por ejemplo, van a indicar si va a estar separada por tabuladores, por comas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí yo voy a definir, ¿no? Si yo pusiera de una base de datos, también aquí tengo una base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Editar los parámetros. Por ejemplo, para accesar a una base de datos que necesito, jóvenes, siempre desde una aplicación externa a un sistema gestor de base de datos para acceder a la data, siempre es el nombre del servidor, el nombre de usuario, la clave de usuario y la base de datos a donde vas a poder accesar, ¿no? Y todo eso se hace aquí, ¿no? Ustedes van, presionan botón derecho, a ver, botón derecho en cualquiera de los iconos, le pueden editar. ¿Para qué? Para poder editar sus propiedades, ¿no? Entonces, lo primero que debemos saber es que cada uno de estos es un objeto. Y ustedes, dentro de una ruta que vamos a armar en todo este cuadro, ustedes deben de tener claro que se puede ejecutar hasta cualquier parte de la ruta, ¿no? Aquí tenemos para ejecutar todo el proyecto, ¿ya? Y aquí solamente lo seleccionado, ¿ya? Vamos a ver aquí
Vamos a configurar nuestro archivo. Edito. Ya. ¿Ve? Aquí tengo para indicar el archivo. A ver, vamos a ver. Nos vamos a editar. Ya, vamos a editar. ¿Dónde está esto? Están los archivos. UNDAC. Sistemas expertos. Tabla de hechos de temas. Abro y aquí tengo yo, digamos, el archivo. ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Se me escucha hasta aquí? ¿Algún problema? Sí, se le escucha, ingeniero. Sí, se le escucha, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí yo tengo el archivo. Hasta aquí yo tengo el archivo. Pero tengo que indicar cómo están organizados los datos, ¿ves? Mediante espacio, mediante coma, cada uno en unas líneas. No, si nosotros nos damos cuenta, cada uno está con el tabulador y aquí yo voy viendo los datos, cómo se van armando. En este caso, nada, a ver. El filtro, si va a haber un filtro, ¿no? Digamos, tiene 10 campos, 20 campos y solamente quiero utilizar algunos de ellos para indicar los tipos, ¿no? Pero cada uno se va a indicar en su momento. Miren, miren, aquí tengo los datos y yo le voy a decir que no está separado por coma, sino está separado por un tabulador. Entonces le voy a datos y ya me detectó la cabecera, por ejemplo, ¿ve? Cielo, temperatura, humedad, viento, y si vamos a jugar o no. ¿Ve? Y incluso ya va detectando de qué tipo de datos está almacenando en cada uno de ellos, ¿ve? Si es cadena, si es número, ¿no? Aquí tenemos los tipos, ¿no? Perdón, los campos que van a ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el campo cielo y voy a utilizarlo, ¿cierto? Si yo le pongo filtro aquí, si yo le niego, solamente voy a ir a estos 4 campos, ¿no? Es cuando yo tengo datos extensos, de repente en un archivo tengo 20, 30 campos y solamente voy a trabajar con algunos de ellos, yo lo puedo seleccionar aquí, excluir de mi lista, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que vaya a cielo, no va a haber, ¿no? Es directo eso, ¿no?